Señoras y señores, muy buenos días. A nombre de la Asociación de Comunicadores Sociales Calandia, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del Programa Nacional Aurora, del Consejo Consultivo de Radio y Televisión, CONTV, de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, de la ESIC y la Unión Europea. Les damos a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida al proyecto que hoy nos convoca: Violencia contra la Mujer, fortaleciendo la prevención desde los medios de comunicación, liderado por nuestra institución, la Institución de Comunicadores Sociales Calandia, que se enmarca en la acción de la Unión Europea, AECIP, la GIZ, Violencia contra la Mujer, fortaleciendo la prevención y la justicia. Saludamos la presencia de la señora Patricia Garrido, directora ejecutiva del programa Aurora, que nos acompaña. La presencia de nuestra directora, Marisol Castañeda, de Calandia. Coordinador general de la Empresa Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y por supuesto, le damos un fraternal saludo a cada uno de ustedes. Desde ESIC se formuló el proyecto Violencia contra la Mujer, fortaleciendo la prevención, con la finalidad de reducir la legitimación y exacerbación de la violencia de género. Este proyecto se ha implementado, en el marco de este proyecto más amplio. Ha contenido 7 proyectos a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, y desde la sociedad civil clave, desde la Academia de la Pontificia Universidad Católica del Perú y desde el sector privado de la Cámara de Comercio. Y en el caso nuestro, el proyecto dedicado a medios de comunicación, ha estado a cargo de nuestra institución, Este proyecto hoy culmina. Ha sido liderado por nuestra institución desde diciembre de 2021 y tiene como objetivo lograr que comunicadores, comunicadoras, periodistas incorporen enfoques, criterios para un adecuado tratamiento al derecho a una vida libre de violencia, no discriminación e inclusión social en la agenda pública y mediática. Asimismo, queremos que la ciudadanía se interpele sobre los roles, sobre los estereotipos de género que justifican, naturalizan la violencia. Y también, por supuesto, por los medios de comunicación. Hoy vamos a conversar sobre los avances, sobre los aciertos, los logros, los aprendizajes, sobre el rol de la comunicación en los procesos de prevención de la violencia contra las mujeres. Además, vamos a tener el gusto de premiar a las y los ganadores de concursos emblemáticos. El primero, de larga data, es nuestro concurso de periodistas Periodismo que llega sin violencia. Estamos en su 8ª edición. Y el primer concurso que ha convocado a las y los jóvenes es un concurso audiovisual sobre nuevas narrativas de masculinidades. Para dar inicio a esta primera parte inaugural, me permito invitar a Marisol Castañeda, por favor, para que me acompañe. Ella es licenciada en Comunicación Social, cuenta con posgrado en Comunicación Corporativa, Comunicación y Salud y Educación Virtual. Actualmente estudia el doctorado de Comunicación en la Universidad Austral Argentina. Es docente en la Facultad de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica y la UPC y actualmente es directora de nuestra institución. Además, impulsa el Observatorio de Medios, que es una iniciativa articulada con CONTV. Igualmente, quisiera invitar a que me acompañe el señor José Roberto Piqueras, coordinador general de la Cooperación Española ESIC, responsable de la Oficina de Programas del Programa Regional de la Unión Europea Eurosocial, más Fundación Internacional para Iberoamérica, Organización y Políticas Públicas, es director de los Centros de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias, Colombia y Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Y desde el año 2022 es coordinador general de la Cooperación Española en Perú. Igualmente, señora Patricia Garrido, tenga usted la bondad de acompañarnos. Es la señora Patricia Garrido, directora ejecutiva del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e integrantes del Grupo Familiar Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. A todos ustedes les damos la bienvenida, les agradecemos por acompañarnos y me voy a permitir invitar a Marisol Castañeda, directora de la institución, a que nos acompañe con unas palabras de apertura. Marisol, tenemos un micro también. En primer lugar, un saludo a nombre de
en el nombre de la Asociación de Comunicadores de Calandria. Es para nosotros una satisfacción llegar al cierre del proyecto de prevención de la violencia contra la mujer, pero a la vez también una pena porque quedan varias iniciativas en el camino. En la experiencia, este espacio es clave para reflexionar sobre el papel de la comunicación y la prevención de la violencia contra la mujer. Estamos convencidos que las palabras importan, que los mensajes que difundimos pueden transformar vidas y realidades, pero también que la comunicación no se reduce a mensajes y que la forma en que informamos y representamos la violencia puede hacer la diferencia entre naturalizarla o contribuir a su prevención. Sabemos que la violencia de género contra la mujer no es solo un problema individual, es un problema social y responde a una crisis estructural, porque no siempre se ve así. En este contexto, la comunicación desempeña un rol muy importante. Visibiliza la realidad de las víctimas y la urgencia de atender el problema, pero también puede ayudar a desmontar prejuicios y estereotipos que perpetúan la desigualdad, o informar sobre derechos, canales de ayuda, nuevos discursos y narrativas que puedan generar transformaciones culturales en muy largo plazo. Este camino no es fácil. Las y los periodistas y los comunicadores se enfrentan múltiples desafíos para cumplir con su rol. La falta de formación en enfoque de género en los medios de comunicación genera coberturas que revictimizan a las mujeres en lugar de poner el foco en los agresores o se centran en él desde una perspectiva policial sin contextualizar las causas estructurales. La desinformación y reproducción de estereotipos en discursos públicos es una barrera para avanzar. Desde las y los comunicadores se encuentran también retos significativos: garantizar el acceso a información clara, accesible, efectiva sobre los derechos de las mujeres. Y a su vez, periodistas y comunicadores se enfrentan cada vez más a una ciudadanía más empoderada y a su vez desinformada, aunque con más acceso a redes con influencia en la opinión pública. La viralización de discursos de odio y la normalización de prácticas machistas siguen siendo desafíos del ecosistema digital. Entonces, los mensajes que circulan en los medios, en la publicidad, en las redes sociales, incluso en nuestras conversaciones cotidianas, tienen un impacto profundo en la manera en que entendemos el género y las relaciones humanas. Estamos aquí precisamente para compartir desde Calandria en qué hemos avanzado y qué nos falta. Estamos para escuchar, para debatir, para compartir, para aprender también y construir soluciones. Sabemos que nada ocurre de la noche a la mañana, pero sí comienza con la voluntad de cuestionarnos y de buscar formas más equitativas de vivir y de comunicarnos. Por esto, este encuentro es una oportunidad para fortalecer nuestro compromiso y nuestras estrategias, porque también vamos a felicitar a quienes lo están haciendo bien. Para eso es el concurso de periodistas y el concurso de producción audiovisual. Necesitamos un periodismo y comunicación con perspectiva de género que asegure una información efectiva y una ciudadanía crítica para construir un camino hacia una sociedad donde la violencia contra la mujer no tenga cabida. Muchas gracias. Me permito entonces invitar al señor José Roberto Piqueras, coordinador general de la Fundación Familia Perú, a acompañarnos también por sus palabras. Muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación. Estoy dando un cordial saludo y este encuentro con la señora Patricia Garrido, directora ejecutiva del programa Aurora, y con Marisol Castañeda, directora de Calandria. Un gusto también saludar al conjunto de colegas de este Ministerio de Mujeres y Poblaciones Vulnerables, de la Unión Europea y también de la Asociación de Comunicadores Calandria del Perú, así como al grupo de periodistas y comunicadores que nos acompañan hoy en este importante evento, en el que pretendemos de alguna forma también extender la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el marco de la acción violencia contra las mujeres, fortalecer la prevención, en la que actores estatales y no estatales concentran y articulan esfuerzos gracias al apoyo y colaboración tanto de la Unión Europea como de la Cooperación Española. Un poco siempre nos gusta en estos momentos pues, enmarcar un poco este apoyo de nuestra cooperación y de España en estos propósitos, y todo viene de alguna forma orientado en base a la política
en esta materia que tenemos desde España y aquí asociados con el Perú. Tanto la EFIC como la Federación Española en su conjunto han venido trabajando por la igualdad de género desde su origen hace más ya de 30 años, siendo una de sus señas de identidad y principales prioridades en todas sus políticas de cooperación. Nuestra ley de cooperación, recientemente aprobado sexto plan director de nuestra cooperación, y el marco de asociación que ahora nos articula en las estrategias con el Perú, así lo enfatizan y establecen entre sus principios la igualdad de género, concebida desde un enfoque feminista, como un elemento imprescindible, transversal y distintivo de la Organización Española, que pone en el centro de la acción internacional el empoderamiento y los derechos de mujeres y niñas, la lucha contra la violencia y las discriminaciones desde una mirada interseccional. En este sentido, la Organización Española ha acompañado desde vieja data a este ministerio en el despliegue de su arquitectura normativa en igualdad y lucha contra la violencia, siendo un hito la aprobación y puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia contra las Mujeres. De la misma forma, nuestras socias de Calabria, a lo largo de las últimas décadas, han trabajado arduamente para posicionar entre los medios de comunicación de la agenda pública la prevención de la violencia de género como un problema social de máxima relevancia. Una sociedad donde la tolerancia hacia la violencia de género llega hoy todavía a alcanzar el 57%. Ante esta difícil realidad, necesitamos seguir trabajando en diferentes frentes de sensibilización que cuestionen los estereotipos y prejuicios que sustentan la violencia y generar así sentidos comunes sobre el derecho humano de las mujeres a vivir vidas libres de violencia como parte intrínseca y fundamental de nuestros marcos de convivencia democráticos, tal y como lo recuerda la Declaración y Plataforma de Acción de Vivir, en la que se cumple ya su 30 aniversario. Nos complace también saber que en el marco de este proyecto, Calabria se ha convertido en un referente de buenas prácticas en prevención, promoviendo acciones tan significativas como el octavo Concurso Nacional de Periodismo que llega sin violencia, una iniciativa que este año ha tenido 114 participantes de 14 regiones del país, o la campaña Seamos de esos, que pone el foco en los hombres y la importancia de descubrir cómo la masculinidad positiva desempeña un papel crucial en la construcción de un mundo donde todas las personas vivan libres de violencia, tal y como hemos reflejado en las producciones audiovisuales que hoy también serán premiadas. Posicionar acciones innovadoras y cuestionadoras de los roles tradicionales no es tarea fácil. Necesitamos el compromiso y liderazgo del sector, así como de los periodistas y medios de comunicación aliados, para seguir impulsando buenas prácticas que promuevan los derechos humanos y la vida libre de violencia de las mujeres en su diversidad, desde un tratamiento apropiado y no revictimizador, que siga sensibilización y reforzando la importancia del enfoque de género en un contexto complejo y intenso como este. En este sentido, esperamos que el evento de hoy sea especialmente fructífero para seguir construyendo alianzas y articulaciones que nos lleven a ser cada día más hombres de esos y más mujeres y profesionales que desde el Estado, la cooperación y los medios de comunicación promuevan con igualdad. Muchísimas gracias. Ahora quisiera invitar a ese uso de la palabra a la señora Patricia Garrido, directora ejecutiva del programa Aurora, y aprovecharle agradecerle, señora Garrido, por acogernos hoy. Buenos días con todas y con todos. Buenos días, Marisol Castañeda, directora de la Asociación de Comunicadores Sociales de Calabria, y José Roberto Piquera, coordinador general de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Así también a Agustina, Alfonso y a todas y todos los presentes, muchísimas gracias por su presencia el día de hoy en este evento de periodismo que ya sin violencia. Yo quería empezar agradeciendo el nivel de articulación que tenemos con AECID y también con Calabria. Así los conozco y mucho más desde que estoy en la Dirección General contra la Violencia de Género el año pasado, 2023. En el 2023 hemos trabajado también de manera conjunta para hacer acciones principalmente orientadas a la prevención de violencia y en esto también el desarrollo de acciones conjuntas con Calabria desde género, desde la Dirección General y también desde el Programa Nacional Aurora. Así que
Nosotros como Ministerio de la Mujer, como Programa Nacional Aurora, nos encontramos muy satisfechas y satisfechos de trabajar de manera conjunta. Es la única forma que encontramos de que podamos realmente contribuir a la prevención, a la atención y a la protección de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Quería comentar algunos datos con ustedes que creo que nos van a llevar de todas maneras a la reflexión y la importancia de los medios de comunicación en el trabajo preventivo, ¿no?, frente a esta problemática. La ENDES, que es la encuesta demográfica y de salud familiar, señala que el 53.8% de las mujeres declararon haber sido víctimas de violencia psicológica, física o sexual alguna vez en su vida con sus parejas, ¿no?, o exparejas. En ese sentido, queremos señalar que aquí hay un dato importante. Esto nos lleva a pensar que más del 50% de mujeres en nuestro país aún siguen siendo víctimas de violencia. Sin embargo, en el año 2009, esta cifra superaba los 73%. Quiere decir que hemos reducido en un 20%, ¿no?, la violencia hacia las mujeres en nuestro país. Pero nos queda una brecha bastante grande todavía que trabajar, y en este sentido, con más aliadas y aliados, sin duda, avanzaremos mucho más rápido. La ENARES, que es la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales, de 2019 del INEI, revela una alta tolerancia a la violencia contra la mujer. Quiere decir que 6 de cada 10 personas en nuestro país toleran la violencia. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros hablamos de discriminación estructural, que la escuchamos permanentemente, que finalmente es la que contribuye a que la violencia se mantenga en nuestro país, estamos hablando de esta tolerancia y la justificación que existe la violencia. ¿Cómo no nos va a alarmar que una mujer sea víctima de maltrato? 6 personas de nuestro país buscarán una justificación para esa acción, señalando de repente, se lo ha buscado, algo habrá pasado, no conocemos qué sucedió, y lo que indica que siempre va a haber una razón para el ejercicio de la violencia. Asimismo, nos señala la ENARES que el 27.2% de la población cree que una mujer merece ser castigada si le falta respeto a su esposo o pareja, lo que demuestra la errónea creencia de que la pareja tiene derecho a ejercer control y violencia para disciplinarla. Nosotros sabemos que los componentes principales en las situaciones de violencia en la relación es la relación de poder entre la persona agresora y la persona que vive. Pero también existe este componente de control y dominio en la relación. Esos componentes que muchas veces vamos a encontrar y vamos a decir, ¿por qué sucede un feminicidio cuando la mujer quiere terminar una relación? Y nos ayuda no a justificar, pero a entender que este hombre, este pensamiento machista, no le permite aceptar que esta persona ya no está en su control, en su dominio, y que ha decidido alejarse de las situaciones de violencia, lo cual lo deja sin el poder de subordinarla. Finalmente decide matar. Y netamente acá, nosotros cuando hablamos de feminicidios, hablamos del ejercicio puro de poder y de violencia. No hay un problema de salud mental. Y eso siempre tenemos que dejarlo claro, y aquí se trata del ejercicio y el machismo en su máxima expresión. De aquí viene el impacto, ¿no?, de los medios de comunicación en el tratamiento principalmente de las noticias y cómo se lleva la información a la población. Nosotros que trabajamos en el Programa Nacional Aurora, que ve los casos de violencia diaria, los casos más extremos también de feminicidio, tenemos un equipo dedicado a campo de comunicaciones que está presente, Mónica también presente el día de hoy. Acá hay un equipo de atención que todos los días estamos viendo los casos. Lamentablemente seguimos continuando con esta problemática. Sin embargo, también hemos visto cómo los medios de comunicación poco a poco hemos ido mejorando en el tratamiento de la noticia. Hace unos años se trataban estos hechos y se responsabilizaba a la mujer sobre su propia muerte, ¿no?, sobre seguramente habrá sido infiel, hasta cómo se mostraba un titular. Hoy entendemos, y creo que los profesionales de comunicación cada vez están más vinculados a esta temática y también a
a la lucha, ¿no?, para prevenir las situaciones de violencia y sobre todo estas violencias más extremas. Quiero señalar también que los medios de comunicación han sido indicados como una institución con responsabilidad central en la erradicación de la violencia contra las mujeres en la agenda de las Naciones Unidas y se materializó en la Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing en 1995. En la plataforma de acción de la conferencia fue incluido el capítulo J, Mujeres y Medios de Difusión, que establece una serie de recomendaciones sobre la importante función de los medios de comunicación respecto a informar y educar a la población acerca de las causas y los efectos de la violencia contra las mujeres. También indicar, tenemos una muy buena intervención, creo que vamos mejorando lo que corresponde a la atención. Ayer, justo con la señora ministra, hemos estado en la ciudad de Condorcanqui, como sabemos, una ciudad, una provincia donde el año pasado salieron a flote un sinnúmero de casos de violencia sexual hacia niñas, niños, adolescentes, en escuelas, pero también en diferentes espacios de la comunidad. Precisamente nosotros venimos haciendo un trabajo bastante importante, intenso en la zona, pero también lo importante que es que esa información pueda trasladarse a la población para que de alguna manera se conozcan los avances que estamos teniendo, como al tener diferentes servicios que se van implementando. Ahora tenemos el Centro de Emergencia Mujer en la zona que ya funciona, se ha expandido el horario, estamos trabajando hasta domingos, hemos ampliado nuestro horario también hasta las 12 de la noche, tenemos servicios de atención rural y qué importante es que la población pueda conocer los diferentes servicios que brinda el Estado y también las instituciones privadas, de lo que se viene haciendo, porque esto, cuando hay información, las personas podemos tomar mejores decisiones. Tenemos un trabajo importante con las lideresas, ¿no?, de la zona, que nos están ayudando precisamente a hacer la difusión de los servicios, pero principalmente como aliadas en la prevención. Y es lo que hoy queremos, y entiendo que Calandra, conjuntamente con el programa, vienen trabajando para que las diferentes instituciones y medios de comunicación se sumen a la prevención de la violencia. Seamos diversos, yo estuve presente, ¿no?, en la presentación, y qué importante es entender que para contribuir a la prevención los hombres también tienen que sumarse, dejar de identificarse como solo un problema y ser parte de la solución de la prevención de la violencia hacia las mujeres. Así que cada uno de nosotros, desde los diferentes roles que asumimos, realmente tenemos, y sobre todo ustedes que vienen trabajando en esta red tan importante de servicios en los medios de comunicación, lo que ustedes puedan decir, cómo lo puedan decir, va a calar de repente en una o en varias personas. Para nosotros, cada entrevista que tenemos es una oportunidad no solamente de dar información específica, de repente de un caso, sino también poder brindar información a la población que pueda identificarse con esas situaciones y buscar ayuda, porque lo que tenemos que lograr es que la violencia no escale, ¿no?, y que podamos atenderla desde el primer momento, que las personas podamos identificar una situación de alerta y poder alejarnos, y este es un trabajo de todas y de todas. Y nuevamente muy agradecidas nosotros del programa Aurora por esta invitación y acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Ahora, para finalizar, quisiera invitar muy bien, entonces nos despedimos con un fuerte aplauso.
representante de ESI, que tiene a cargo la moderación del siguiente panel. Gracias. Hola, muy buenos días a todas, a todos, a todas. Bienvenidos a este evento de hoy. Estamos muy contentos desde la Cooperación Española de poder ser parte de esta iniciativa, ¿verdad? Como comentaban las colegas de Calandria, estamos en la fase final de este proyecto Violencia contra las Mujeres, fortalecer la prevención, que se ha implementado con el apoyo de la Cooperación Española y de la Unión Europea. Disculpar también a nuestros colegas de la Unión Europea que no han podido venir, pero les mandan también un fuerte salud. Estamos en la fase final de este proyecto y precisamente por eso es especialmente relevante para nosotras poder compartir con ustedes, personas comprometidas de medios de comunicación, de organizaciones de sociedad civil, del Ministerio de la Mujer, los hallazgos, los resultados que hemos logrado. Han sido casi 4 años de trabajo de manera articulada con diferentes actores estatales y no estatales en esta acción. Por un lado teníamos al Ministerio de la Mujer, a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público, Fiscalía de la Nación y también a nuestras colegas de CLADEN, ¿verdad? Plataforma de Organizaciones Feministas, Calandria, que hoy convoca y dirige esta actividad. También a la Universidad Católica, a la Pontificia Universidad Católica del Perú y a la Cámara de Comercio de Lima. Entonces eran diferentes actores, ¿no? Desde su experiencia y potencial, articulando esfuerzos en torno a este instrumento que para nosotras es tan importante, que es la Estrategia Nacional de Prevención de Violencia de Género. La estrategia, como saben, se aprobó en el 2021 y desde entonces hemos tratado de ayudar al Ministerio para que haga su mayor esfuerzo para el desarrollo de buenas prácticas, que ponga en movimiento este importante instrumento que aún necesita ser difundido y conocido por más personas, sobre todo operadores y servidores públicos que trabajan en los diferentes servicios del Estado. En ese sentido, bueno, queríamos simplemente también sumarnos al rol importante, ¿verdad?, que como ya han señalado las personas que me han antecedido, que tienen los medios de comunicación. En esta labor tan importante de prevenir, la Cooperación Española lleva décadas ayudando a construir la arquitectura normativa en torno a igualdad de género en el país, ¿verdad? Pero desde los últimos 4 o 5 años ha puesto su foco principalmente en el trabajo de prevención, que, como venía comentando con algunos colegas, tiene este reto de que no es algo tangible, ¿verdad? No es algo visible de manera inmediata, sino que son procesos de larga duración que requieren, como decíamos, el trabajo de todos y todas, especialmente también de las personas que con su día a día, desde las funciones que cumplimos, vamos haciendo para transformar los patrones socioculturales que sostienen y legitiman la violencia contra las mujeres. Entonces es un camino de larga data porque implica transformar todos los imaginarios y sentidos comunes con los que muchas veces hemos sido criados, criadas, educados, patrones que son discriminatorios, lamentablemente, ¿no? y que nos hacen reproducir relaciones de violencia, de poder, de discriminación entre hombres y mujeres. En ese sentido, también es importante, como señalaba la señora Patricia Garrido, el coordinador de la EFI, recordar que la plataforma de Beijing, la declaración de Beijing, ha sido un instrumento fundamental para anclarnos en sus recomendaciones, y desde el 95 nos viene diciendo que necesitamos erradicar o transformar las imágenes nocivas, estereotipadas de las mujeres en los medios. Nos dice también que necesitamos más mujeres impulsando liderazgos y generando contenidos innovadores en los medios, y que necesitamos poner el foco en lo que los medios hacen a través de la emisión de recomendaciones, a través del impulso de códigos éticos, ¿verdad?, que nos digan que los medios no pueden o deben de alguna manera no reproducir imágenes nocivas. En ese sentido, saludar la iniciativa de Calandria con Concord TV del Observatorio de Medios, que ha sido una de los instrumentos fundamentales, ¿verdad?, para monitorear y denunciar aquellas prácticas nocivas, aquellos mensajes dañinos para la igualdad de género. Y desde el 95, obviamente, con estas recomendaciones que son básicas pero que siguen siendo retadoras, ha habido muchas innovaciones también. Calandria ha sido, junto con el MIM, un actor fundamental, ¿verdad?, en promover esas innovaciones. Uno de los instrumentos principales son mencionar, señalar las buenas prácticas a través del concurso de periodismo que llega sin violencia, que hoy será premiado junto con
los productos audiovisuales, ¿verdad?, ganadores de la campaña Seamos de esos. Entonces, para ello, para compartirnos un poco avances, desafíos, buenas prácticas, hemos previsto un panel, ¿verdad?, con 5 participantes, no, 4 participantes, 5, perdón. Vamos a empezar entonces dándole la palabra a nuestras colegas, nuevamente a nuestra colega Marisol Castañeda. Marisol Castañeda nos va a hablar sobre los avances y desafíos y el papel fundamental de la comunicación en la prevención. Ella es licenciada en Comunicación Social, cuenta con un posgrado en Comunicación Corporativa, Comunicación, Salud y Educación Virtual. Actualmente estudia el doctorado de Comunicación en la Universidad Austral de Argentina. Es experta en Comunicación Estratégica para el Desarrollo y ha liderado programas de investigación y proyectos de desarrollo en género y comunicación, democratización de los medios y participación ciudadana. Es también docente en la Facultad de Comunicación de la PUC y de la UPC y actualmente es directora de la Asociación de Comunicadores Sociales de Calambre e impulsora del Observatorio de Medios. Le damos la bienvenida, Marisol, y recordarte que tienes que Bien, quiero empezar igual reiterando nuestro agradecimiento a ESIT. Yo siempre reitero, a ESIT apuesta por la comunicación, no solo feminista, sino es una comunicación feminista, y creo que eso es importante porque a lo largo de los años, de los 41 años que ya Calandria va a cumplir, son pocas las instituciones que nos han permitido tener proyectos de comunicación. Casi siempre ha sido un componente dentro de otros proyectos. Este proyecto nos ha permitido validar metodologías, estrategias y resultados que vamos a ver. Como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras, y entonces voy a empezar presentándoles el video que resume la intervención de estos 3 años. Adelante. Cultura machista en el Perú. Esto marca un cambio significativo. Están enfocados en un estudio que finalmente viene determinando que hay avances positivos en, dejar de un lado o ir por lo menos empezando, dando los primeros pasos para dejar esta cultura machista en el Perú. Esto marca un cambio significativo en la forma en que vemos los roles de género. Durante mucho tiempo, las labores domésticas eran consideradas cosa de mujeres, mientras que los hombres se mantenían al margen. Sin duda, una de las cosas que más valoramos del concurso Periodismo que llega sin violencia es que no es un concurso que empieza y termina con la presentación de un trabajo relacionado a temas de cobertura de violencia, sino que es un proceso que incluye muchos espacios de formación. Quizás para nosotros lo más valioso del concurso sea el proceso previo a la presentación de un trabajo, porque les estamos dando a los periodistas y a las periodistas herramientas no solo para hacer mejor su trabajo, sino que estamos alentando algo que en el periodismo no es muy cotidiano, que son espacios para dialogar entre periodistas. Desafíos están sobre la mesa y son muy visibles. Considero que la iniciación de este proyecto ha sido fundamental porque ha abordado los contenidos, las narrativas, los imaginarios que se presentan respecto a las mujeres, los estereotipos que se reproducen, las relaciones que también se representan tanto en televisión como en radio, y por supuesto la observación permanente de cómo cambian o hay continuidades en estos enfoques, en estas miradas sobre las mujeres, ha sido también fundamental. Y con
conocer la información, las actitudes, las percepciones de la gente a través de los sondeos del guión, lo cual permite identificar cambios y continuidades en la manera como se representan las mujeres, cómo se representan las relaciones de género, estereotipos y la violencia. Y también, por supuesto, los resultados sirven para que los radiodifusores, productoras, periodistas puedan desarrollar cambios, conociendo cómo están trabajando, los resultados de ese trabajo en los programas periodísticos, el entretenimiento, etc. Es importante la continuidad del observatorio, la apropiación que pueden hacer estudiantes universitarios, ciudadanos en general, comprometidos con una mejora en las representaciones mediáticas de las mujeres, en la transformación de estos estereotipos que tanto daño nos hacen. Debe posibilitar desarrollar el plan estratégico y el plan operativo institucional para que la Estrategia Nacional de Prevención sea una realidad en cada uno de los territorios del país. Las campañas de comunicación pública y mediática son iniciativas muy interesantes que invaden los espacios públicos como los mercados, los semáforos, los centros de formación superior, pero también las instituciones educativas. Entonces, de esa forma se llega a diferentes públicos y ciudadanos de a pie. Se trabaja con universitarios, jóvenes, con estudiantes del nivel secundario, con padres de familia, con mujeres comerciantes de los centros de abasto, a través de dinámicas grupales, juegos interactivos, recursos comunicativos. Bien, el video me ayuda porque ya el 50%, ¿no? Bien, ¿me ayudan a proyectar, por favor? Voy a centrarme básicamente en lo que es el... ¿Sí? ¿Está? Ya, ahora sí. Voy a centrarme básicamente en la estrategia y en los resultados y aprendizajes, ¿no? Investigación para la evidencia, que es uno de los ejes que hemos desarrollado, precisamente el Observatorio de Medios. Quiero presentarles la estrategia. Nosotros trabajamos en las alertas mediáticas, las trabajamos inicialmente nosotros, es decir, como parte del equipo de Calante, y posteriormente como parte del proceso de sostenibilidad y apropiación. Ahora ya va en su segundo año, convocamos a voluntarios a los que se capacita para poder trabajar las alertas mediáticas, pero hemos ido más. Hemos creado una app que la pueden encontrar en Play Store. Todavía estamos en proceso de difusión para que bajen y puedan entonces ya no solamente los voluntarios sino la ciudadanía registrar su queja, porque hemos descubierto que solo el 17.8% sabe que nuestra ley de radio y televisión plantea que es posible, cuando veas que hay un contenido que vulnera tu derecho, o en el caso de una vida libre de violencia, puedes efectivamente plantear alguna queja o mejora para poder avanzar en ese campo, ¿no? ¿Qué cosa ya se mencionó en el
observatorio se ha posicionado en el gremio periodístico. Y esto me parece súper importante porque supuestamente el observatorio lo que hace es observar, vigilar a los medios, a los periodistas, pero en realidad se posiciona como una plataforma que ayuda, ¿no? Que orienta. Ha sido muchas veces, curiosamente, cuando hacemos una alerta, a veces es el mismo periodista el que le da un like, ¿no? O también en los talleres que hemos tenido retroalimentación sobre qué otras cosas se podría analizar en el observatorio. El involucramiento de los jóvenes, yo recuerdo mucho la frase de una joven del ciclo de la promoción anterior, terminó el voluntariado y dijo: nunca más voy a volver a ver la televisión de la misma manera. Porque efectivamente la preparación, el análisis, el ejercicio de educación mediática les transforma la mirada. El uso también de la información del observatorio es muy importante. Una lección aprendida: los pronunciamientos tienen impacto, ¿no? Y aunque esto parezca obvio, en un país donde la gente pocas veces se pronuncia, sino más bien se adhieren, esto nos ha dado resultados. Y las alianzas comunicativas, obviamente, quiero destacar aquí la alianza con el Concord TV. La señora Gladys Vargas está en representación del Concord TV y no me dejará mentir, es muy importante las alianzas. El Concord TV ha sido, no es parte del Observatorio de Medios y hemos podido avanzar. ¿Qué indicios de cambio, ¿no? ¿Qué indicadores de cambio? Importante. Muchas veces las alertas que hace el observatorio, que se convierten en pronunciamiento, han presentado alertas rojas al directorio de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión y ha sido entonces productos de aspectos que hay que mejorar o incluso a veces hay que amonestar, ¿no? Lineamientos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En los talleres con periodistas descubrimos que muchas veces, como los lineamientos venían del MIN, decían: bueno, ese es el sector del MIN, pero no es el sector de Transportes y Comunicaciones. El que Transportes y Comunicaciones planteara también los lineamientos fue muy importante porque entonces ya era un lineamiento, entre comillas, que los interpelaba, ¿no? Y como les decía, el voluntariado. Fortaleciendo prácticas periodísticas, ya está en el video, los talleres que hemos hecho, con distintos... quiero explicarles un poco la ruta. Todas nuestras líneas han partido de estudios, en este caso el estudio de brechas de periodistas. Una de las cosas que descubrimos en el estudio de brechas es que los periodistas igualaban feminicidio igual violencia. Y vamos a ver la dificultad que es solamente pensar que feminicidio igual violencia, porque entonces no impide el abordaje de la prevención. También hemos hecho talleres virtuales. Este proyecto nació también ya saliendo de la pandemia. Los talleres presenciales han sido este año y luego las alianzas con gremio, con la ANP o el Colegio de Periodistas, muy importante. Inicialmente estábamos pensando, también por recomendación de AECID y las visitas de monitoreo de la Unión Europea, trabajar una red, ¿no? Pero con el tiempo nos dimos cuenta que lo que tenemos que fortalecer son las redes que ya existen. Entonces, sí hemos conversado en la línea de la alianza con gremios, con la ANP, por ejemplo, para la posibilidad de tener una plataforma radial o un programa de radio dentro de su plataforma radial que llega a periodistas de 194 provincias, o con el Colegio de Periodistas del Perú trabajar diplomados o formación más continua, ¿no? Y eso como parte del servicio de la red de periodistas. Yo quiero en este punto centrarme en estos datos, porque muchas de las preguntas es: bueno, tanta capacitación, tanta concurso, ¿dónde va? ¿Dónde se ve el cambio? Y yo quiero con mucha alegría mencionarle a Agustina, a Rocío, que siempre nos alertan sobre eso. Acá hay 4 de los datos que tenemos, solamente 4 hemos analizado los 4 últimos concursos, cuál ha sido la evolución. Y hay 4 indicadores, como decía Juliana, que se retroalimentan con la capacitación, ¿no? Capacitación, concurso son un solo proceso. Miren, lo azul es el 2021 y el naranja 2024.
que no tienen un enfoque de género o que reduce muchas veces el enfoque del tratamiento de la noticia a la publicidad. Todos los que han pasado por los talleres y que han participado también en el concurso en los 4 años, fíjense, el enfoque de género era el 3%, ha subido a 12%, el enfoque de justicia de 7 a 11%, el enfoque de política pública, que es algo que trabajamos muy fuerte en los talleres, ha subido a 20%, y el enfoque social también. Ese es un primer indicador de avance. El otro, el asunto, ¿qué temas se tratan en violencia? Les mencionaba, en el estudio de brechas de percepciones salió muy fuerte que para los periodistas feminicidio igual violencia. Y todos los reportajes, de hecho, que se presentaban antes estaban vinculados a temas de violencia física. Pero ahora, del 21 al 24, se ve la aparición de otros temas, ¿no? Violencia psicológica, discriminación, acoso callejero, acoso sexual, ciberacoso, bullying, ciberbullying, servicios del Estado y los temas que ya aparecían antes, ¿no? Violencia física, homicidio, violencia sexual. Entonces se ha diversificado los temas y se ha ampliado la comprensión de la problemática de violencia y también desde una perspectiva obviamente de prevención. Protagonista, en el 2021 aparece la mujer en un 80%, pero en el 2024 crece. ¿Por qué? Porque una crítica a los medios es que al periodismo y al tratamiento es que a veces parece más el agresor, ¿no?, que la propia mujer. Calidad periodística, este es un tema muy importante. Formato reportaje, casi los temas o los abordajes están en el formato nota informativa. En 2021 era el 7% el formato reportaje, en 2024 subió 19%. Y eso implica que hay un mejor tratamiento, hay mayor profundización, etc., ¿no? Si se usa estadística, ha crecido también del 2021 al 2024, se cruza información y se contextualiza, ¿no? No la contextualización de dónde está, cómo está, sino la contextualización de causas, consecuencias de la problemática. Entonces, este es un aspecto muy importante para lo que es los avances que tenemos en el periodismo, como bien decía Patricia, ¿no? Y en esa línea, rescatar que entonces las lecciones aprendidas de cómo trabajar en la vinculación entre capacitación, desarrollo de capacidades más el fortalecimiento de buenas prácticas y que esto se devuelva en guías o manuales, ¿no? Casi todas las guías y manuales que están en el Observatorio de Medios son producto de los talleres, por tanto tienen los ejemplos y los ejercicios que se han trabajado. Siguiente. El trabajo con los comunicadores del Estado. Igual se partió de un estudio de brechas, y acá podemos decir, Estela ya de pronto ampliará, pero en el estudio de brechas descubrimos que los comunicadores del Estado tienen la identidad robada. ¿Por qué? Porque muchas veces quienes deciden comunicación no son comunicadores. Entonces nuestro estudio de pasar de comunicadores del Estado pasó a ser de comunicación del Estado, porque descubrimos que había gestores de comunicación que no eran comunicadores pero decidían sobre comunicación, incluyendo, por ejemplo, los profesionales que están en las instancias de concertación de prevención de la violencia contra la mujer y que necesariamente están también en los espacios de concertación. Hemos hecho talleres en el sector salud, de educación, para ver cómo se vincula, por ejemplo, el impacto de la salud en la salud mental, o el tema del bullying en educación, o violencia sexual, etc. Pero creo que lo más importante, o donde hemos tenido mayores réditos, ha sido los talleres con gobiernos regionales o locales. Creemos que ahí el Ministerio puede invertir más, y ciertamente podemos apoyar, ¿no? Puede invertir más en desarrollar capacidades y que haya una estrategia de cascada. Estamos ahora cerrando un curso con la Universidad Católica y es muy interesante, 31 iniciativas, 31 participantes que terminan con iniciativas concretas de proyectos, ¿no? Y que se pueden poner en práctica, pero en términos de las instancias de concertación, como no todas funcionan igual o tienen un diferente liderazgo del gobierno local y regional, ahí hay que trabajar mejor en la importancia y el posicionamiento de comunicación. Cierro con movilización ciudadana, y hemos visto las campañas. Nosotros
Nosotros empezamos con campañas virtuales, precisamente porque estamos en pandemia, pasamos a intervenciones públicas y cerramos con la campaña Sea Modesto, que bien recordaba Patricia, ¿no? Donde en conjunto con todas las campañas hemos llegado a 30.000 ciudadanos de manera directa y, como decía en el video, más de 1 millón de personas en términos de prensa y redes, ¿no? Esta campaña es una de las más emblemáticas, como bien se refería ella, no solamente en términos de la estrategia de intervención, hemos trabajado redes sociales, universidades, las industrias culturales como el teatro, los medios, el cine, los espacios del deporte, el espacio masculinizado, la música, el transporte público, medios de comunicación, y hemos traído el mensaje de fuerza que la igualdad se construye de dos, por eso también había que hablarle a los hombres y abrir espacios para que reflexionaran sobre su propia identidad, ¿no? No solamente incorporando a los adultos, sino también a los jóvenes. Creo que eso ha sido uno de los resultados más importantes para colocar el tema de nuevas masculinidades en la agenda pública y empezar entonces un diálogo de adultos. ¿Sí? Quiero cerrar con, en general, este proyecto ha trabajado con algunas características, ¿no? Investigar, todas las intervenciones han partido de investigar, intervenir, sistematizar y devolver. Hay publicaciones que hablan de los puntos de partida y publicaciones que les devuelven al público manuales, guías, etc., ¿no? Las alianzas, hemos aprendido en este proyecto, no solamente es alianzas para que se sumen a lo de nosotros, sino para sumarnos a ellos, ¿no? A las iniciativas. Eso ha sido con el ATU, con Alianza, con las distintas instituciones que hemos trabajado. El uso de la evidencia para la acción, en la capacitación ha sido súper importante, los datos, el manejo de los datos en medios, de consumo, etc. Porque hoy tenemos un periodismo formado, un periodismo más retador, un periodismo interpelador, los talleres han sido espacios de discusión, el enfoque cotidiano, ¿no? Abrirse los dilemas cotidianos. En las calles recogimos qué es ser hombre, qué es ser mujer, desde la perspectiva de la gente, el trabajo con los jóvenes y sobre todo algo que a veces cuando trabajamos con medios de comunicación olvidamos que los medios de comunicación son parte de las industrias culturales y en ese sentido no solamente el trabajo con los medios, sino con la literatura, la música, el teatro, ¿no? Podemos intervenir la cultura popular. Bueno, cerrando ya esta parte, muchísimas gracias. Como decía el video, somos lo que hacemos con lo que vemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisol. Me quedo con esto último que decías de la importancia de investigar, sistematizar, devolver. Como señalábamos, estamos en esta fase final también del proyecto. Son proyectos de larga duración que hacen, afortunadamente la Cooperación Española tiene estos instrumentos de poder financiar proyectos de 3-4 años como este. Y sin embargo, a veces hacemos muchas cosas y nos es difícil comunicar todo lo que hemos hecho. Entonces, agradecer este esfuerzo de cierre en esta etapa de poder comunicar de una manera clara cuáles han sido nuestros impactos, cuáles han sido nuestras innovaciones en general, esto que planteabas, de cómo hacemos comunicación desde una comunicación feminista, ¿verdad? Que ponga los derechos de las mujeres y de las niñas en el centro, pero que al mismo tiempo también sea un feminismo o una comunicación inclusiva que dialogue, que debe dialogar con una población más amplia sobre cómo las transformaciones que planteamos desde la comunicación son para todos y todas en busca de una sociedad y una comunidad mejor, ¿verdad? Más igualitaria, inclusiva y justa. Entonces, en ese sentido, vamos a seguir con la conversación que nos proponen las colegas de Calandria con un panel así que voy a invitar a Estela Roder a subir al escenario, por favor. También voy a invitar a Fernando Carvalho a poder
en el escenario, vamos a ir dando paso uno a uno. Vamos a empezar con Estela, que nos va a hablar sobre los avances y desafíos de la comunicación gubernamental en la prevención de la violencia contra la mujer. Estela Roeder es comunicadora social con estudios en antropología, es docente universitaria, ha desarrollado investigaciones y planes de comunicación en salud pública, desarrollo y comunicación gubernamental, ha ejercido en muchas oportunidades la función de directora y asesora en comunicación pública, dirige el proyecto Relatos en Pandemia y actualmente es directora de la iniciativa Comunicarte en Perú. Muchas gracias. Estela, solo recordarte que tenemos 10 minutos por poner, voy a estar revisando. Ok, muchísimas gracias, buenos días. Primero agradecer la invitación a Calandria, a ESIT, al Ministerio de la Mujer, para tener la oportunidad de compartir algunas reflexiones, ¿no?, de este trabajo presentado por años y sobre todo en un trabajo presentado en tiempos difíciles, ¿no?, la pandemia. Acuérdense que en ese contexto de pandemia y luego en los años posteriores que aún lo vivimos, sufrimos el impacto, sufrimos las consecuencias de una situación que también se evidenció en la violencia hacia la mujer, ¿no? En primer lugar, sí me gustaría resaltar el trabajo que ha hecho Calandria desde poder intervenir, digamos, en una agenda que no es fácil. En este caso, ver la comunicación desde el lado de lo público, ¿no? Es decir, aquello que le interesa o del interés de todos los ciudadanos y ciudadanas. La comunicación pública, la comunicación que se hace en las entidades de gobierno, a veces no es fácil, ¿no? Muchas veces, y ustedes lo saben, a lo largo de los años se han desarrollado diversas campañas, estrategias de comunicación, pero a veces también ha habido silencios, ¿no? Y cuando hablo del silencio, es el no levantar y desarrollar y continuar con una agenda, sobre todo en el tema de la prevención, en el caso de prevención de la violencia hacia la mujer, que justamente genere hitos, genere llamadas de atención al conjunto de la sociedad de un tema que sobrepasa la comunicación y que tiene que ver con las prácticas sociales y culturales y obviamente el comportamiento de cada actor en ese contexto que hoy día nos da la violencia, una violencia que se da en lo público, en lo cotidiano, y que obviamente repercute en nuestro desarrollo. Entonces yo hago la reflexión siguiente, ¿no? Yo a mí creo que la agenda que Calandria hoy día nos coloca es más grande y había resumido algunos puntos que me gustaría compartir con ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que me parece vital continuar? Porque yo sí recojo esta frase, seguimos, ¿no? Yo creo que hay que seguir y sobre todo en el caso de las entidades que trabajan desde el Estado, desde lo público, o las políticas públicas que son importantes, que lleguen, que se informen, pasan a ser prácticas cotidianas también, y sobre todo en el campo de la prevención y donde cada uno tiene un rol. Yo creo que ha sido importante generar ese sistema, yo diría, de gestión del conocimiento con periodistas y comunicadores. La oportunidad de haber tenido una serie de eventos que justamente permiten el desarrollo de capacidades, también ha permitido abrir un campo a la investigación. Investigar en comunicación desde lo público no es fácil. A veces no tenemos los recursos, nuestros indicadores son muy limitados. Cuando nosotros analizamos los planes de comunicación desde el sector público o de los sectores que trabajan en lo público, el indicador más importante es población informada. Y ustedes y yo sabemos que no basta informar. Hay que generar conciencia, hay que educar, hay que generar reflexión, pero sobre todo compromiso para que esas prácticas cambien y sean realidad. Y creo que otro aspecto importante en el caso nuestro como país, esta diversidad multicultural que nosotros tenemos, hace también que la comunicación muchas veces sea interpelada, ¿no? Un mensaje único, una manera de decir las cosas de manera única no es suficiente. Yo creo que hay una labor loable de los medios de comunicación en explicar, en dar a entender, digamos, también en estos diferentes contextos lo que ocurre. Lo que nos falta, yo diría, es una mirada también justamente de esta pertinencia cultural necesaria para que la comunicación pública y sobre todo en el tema de la prevención de la violencia hacia la mujer sea pertinente y coherente con lo que estamos buscando. Y por lo tanto, se señaló también, yo creo que es bien importante lo señalado, lo explicado, de que se requiere una comunicación que vaya más a lo estratégico, ¿no? Y lo estratégico
estratégico supera lo informativo, supera la difusión. Y eso equivale a que nosotros seamos reconocer la labor de los periodistas y comunicadores que trabajan tanto en el lado de lo público, en los propios medios de comunicación, y que hoy día tenemos retos enormes en el caso hoy día de lo virtual, ¿no? Después de la pandemia, ustedes saben que hay un consumo exponencial de todo lo que son los medios virtuales, y ahí también tenemos que entrar. ¿Qué pasa en los medios virtuales? No solamente para ponerles un ejemplo, porque se está trabajando también con el Ministerio de la Mujer, todo lo que es la explotación de niños, niñas y adolescentes a nivel virtual, en línea, ¿no? Entonces, ¿eso qué equivale? ¿No? Como también en lo virtual, que muchos de los padres cuando empezó la pandemia señalaban como una plataforma, digamos, segura. Con el tiempo empezamos a mirar que no era segura porque había una serie de acoso, también de violencia en esas redes. Y justamente los niños y adolescentes viven diariamente. Y eso es una agenda abierta que nos falta todavía seguir insistiendo y seguir trabajando. Y yo creo que uno de los aspectos también importantes que menciona en este esfuerzo de años, ¿no?, que ha tenido Calambria, cómo institucionalizar el diálogo, el aprendizaje social. Yo creo que es bien importante que estos espacios se den y se multipliquen. Pensamos de que cada región también vive sus realidades, vive sus historias, ¿no? Y esa necesidad de visibilizar estos relatos, estos diálogos son muy imperativos. Creo que los medios de comunicación considero su aporte valioso, ¿no? Orientan, son mediadores, ¿no? Pero es verdad también que todos los comunicadores que trabajan o trabajamos desde otros lados, que ya no sea en el sector público, sino en las universidades, en las entidades que están comprometidas con los derechos de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes, podamos también entrar, digamos, en esos espacios interactivos, ¿no?, que se requiere para aprender. Entonces, la agenda queda abierta, hay mucho que continuar, yo felicito ese trabajo y sí, buscamos que la comunicación pública esté al servicio de las mujeres y que estos aprendizajes que se han hoy acumulado con esta experiencia continúen y se multipliquen. Muchas gracias. Muchas gracias, Estela. Me quedo un poco con esto último que decías de cómo seguir consiguiendo que la comunicación pública esté al servicio de los derechos de las mujeres, los retos que seguimos, ¿verdad?, para seguir formándonos en procesos itinerantes y tirantes reiterativos que de alguna manera también nos permitan mirar las mismas problemáticas desde diferentes enfoques y aprender de estas prácticas para poder, de alguna manera, desde las experiencias de sociedad civil, también desde el Estado, ¿no?, y desde la comunicación gubernamental, aprender, porque muchas veces en nuestros proyectos tenemos siempre las hipótesis de que sociedad civil va a poder incidir hacia las estructuras del Estado, y cuando estás del otro lado viendo también no es tan fácil ni tan permeable eso, ¿no? Entonces también desde la cooperación tenemos este rol de cómo poder de alguna manera acompañar esos procesos para que lo bueno que hacemos desde proyectos innovadores como este pueda también sembrar semillas, ¿no?, de experiencias innovadoras desde las instituciones públicas. Continuamos entonces ahora con Eduardo Millán. Él es especialista en comunicación del Programa Nacional Aurora. Es un profesional, me ha dicho que le presenta que es un profesional comprometido con lo social, servidor público, entonces lo vamos a escuchar hablando, compartiendo precisamente algunas ideas sobre este reto, cómo incorporamos dinámicas de participación ciudadana en las instituciones públicas, ¿no?, que podemos hacer desde el Estado para que la comunicación que hacemos también sea más participativa y cuente con las voces y las propuestas desde sociedad. Muchas gracias, Agustina, por el pase. Muy buenos días con todas y con todos. Gracias a la organización por convocarnos. Además es un lujo compartir con Estela, gran maestra, con Fernando, gran periodista. Y bueno, vamos a compartir lo que nos están solicitando, que es cómo desde el Programa Nacional Aurora llegamos a trabajar directamente con la población. Porque dentro del Estado sabemos que tenemos las unidades de comunicación que son masivas, que está la prensa, que están las redes sociales,
Pero desde el programa Aurora hacemos un trabajo más de a pie, más con la población en campo, en el marco de las competencias institucionales que son pues de brindar servicios a la población para todo lo que es la prevención, atención, protección de las mujeres, e integrantes del grupo familiar frente a las formas de violencia y también a todos los casos de violencia sexual. Ahora, la llegada de la población es a través de la estrategia de prevención, en la cual la prevención es intervenir para evitar que la violencia suceda o para minimizar los riesgos en caso de que esto haya sucedido. El programa Aurora llega a través de diferentes servicios. Tenemos 433 centros de referencia a mujer que estamos en todas las provincias del país. Tenemos 28 hogares de refugio temporal, 64 centros de atención residencial, 8 servicios de atención urgente, pero también tenemos el servicio de la línea 100 que está 24 horas todos los días de forma gratuita, accesible de cualquier tipo de teléfono. Tenemos el chat 100, que es el servicio en línea para todos los casos de consultas y además una orientación preventiva. Y tenemos 7 centros de atención institucional para personas agresoras. Ahora, ya sabemos que todos nuestros servicios están trabajando siempre con mucha calidez hacia las personas que lo necesitan. No se revictimiza, siempre pensando en el bienestar de la persona afectada. Pero más allá de los servicios de atención, es importante darle énfasis a la prevención, que es lo que hacemos ya directamente trabajando con las personas en el campo. Y llegamos a la población a través de 3 estrategias, ¿no? La comunitaria, la educativa y la comunicacional. La estrategia comunitaria tiene 3 líneas muy importantes, ¿no? Una de ellas es Mujeres acompañando a mujeres, que precisamente se trabaja el liderazgo comunitario. Sabemos que nuestro país tiene desde hace muchos años una gran historia con la comunidad organizada, que es la comunidad que salió adelante en los momentos difíciles económicos, en los momentos complicados. Entonces hay toda una cultura organizacional en los barrios, así que trabajamos con esta virtud que tenemos en las mujeres en las comunidades, pero para orientarlo al tema de prevención de la violencia. Entonces, a través de Mujeres acompañando a mujeres tenemos dos líneas muy marcadas: trabajar con las mujeres que denuncian violencia acompañadas por una voluntaria de la comunidad, para estar acompañándoles en todo este proceso de liberarse de la violencia, de denunciar, de mantenerse firme, de no recaer. Y también hay muchas mujeres que no denuncian violencia. Entonces, en ese caso, hay una psicóloga comunitaria que acompaña todo un proceso formativo, de habilidades personales, de refuerzo personal también, para que las mujeres puedan superar este tema. Otra forma de lo que es un trabajo con la comunidad es mujeres empoderadas y autónomas, que se trabaja con adolescentes y jóvenes para que se formen primero personalmente, un fortalecimiento personal, que después va a lograr en un fortalecimiento para lo que es el empoderamiento económico, que a su vez puede derivar en lo que es conseguir un trabajo, ¿no? Insertarse económicamente en un trabajo, o si no, tener un emprendimiento. Porque sabemos que el tema del fortalecimiento personal y económico es un elemento para prevenir la violencia, sabiendo que en muchos casos las mujeres permanecen en una relación de violencia precisamente por la dependencia económica de sus parejas. Y otra forma de llegar hacia la comunidad directamente con el voluntariado organizado es el programa con hombres por la igualdad, en los cuales se trabajan en distintos niveles de una nueva masculinidad, de una masculinidad adecuada, ¿no? Que es trabajar a nivel de hombres con sus parejas, ¿no? Para cerrar aquellos micromachismos que terminan siendo violentos hacia la pareja. Pero también trabajamos la paternidad de los hombres, una paternidad adecuada, la corresponsabilidad en el hogar, y también cómo se manejan los hombres con sus pares, para no transmitir la violencia en la comunidad. En este tema de hombres tenemos un elemento importante con la comunidad, que es el espacio de reflexión entre patas, ¿no? Que es un espacio de ayuda mutua, donde los hombres pueden comentar todas sus dudas, sus temores, y poder recibir
el asesoramiento especializado, precisamente para no retransmitir la violencia en su entorno. También tenemos una estrategia educativa que se trabaja pues, con todas las direcciones regionales de educación, con todas las OGEL, para padres de familia, escuela para padres, para incorporar precisamente estos componentes preventivos dentro de la escuela, sabiendo que la escuela forma a las personas del futuro. Entonces es un trabajo directo orientado a la transmisión cultural ya a un mediano y a un largo plazo, ¿no? Trabajando con las siguientes generaciones. Y también tenemos como última estrategia con la población la estrategia comunicacional, que es la que realiza las campañas. Actualmente estamos en Prevenir para Proteger, y aquí sí se trabaja estrechamente con todos los que son los gobiernos locales, sociedad civil, instancias de concertación, autoridades comunales, ¿no? Comunidad organizada. Ahí sabemos perfectamente que cada localidad tiene su componente cultural, por eso nuestros promotores tienen que estar retransmitiendo los mensajes que salen desde Lima, pero orientándolos al componente cultural de cada localidad. Ahí también se trabaja pues, ya más allá de los medios, se trabaja con todos los medios locales, altoparlantes, en circuitos cerrados, y además hay que ubicar el espacio comunicacional de cada lugar, que en algunos lugares puede ser la feria campesina, o el puerto fluvial, o el terminal terrestre. Además es importantísimo poder acomodarnos a las dinámicas locales, porque muchas veces si hay un trabajo, por ejemplo en el campo, hay que ver a qué horas podemos trabajar con la población, si es antes de las labores agrícolas o después, o si trabajamos con un mercado mayorista, sabemos que trabajan toda la madrugada y tenemos que trabajar con ellos después en la mañana, o sábados o domingos. Entonces hay todo un trabajo de adecuación de metodología y mensajes al componente de cada localidad. Y también tenemos herramientas digitales, porque sabemos pues, que la comunicación tiene que estar muy de la mano con la tecnología, ¿no? Si hacemos una retrospectiva de los últimos años, en algún momento todo era afiche, todo era banderola, después spot, después se crearon las páginas web, después las redes sociales, ahora todos tienen TikTok y ahora todos estamos con los aplicativos. Así que en el ministerio tenemos el YANAP, que es un aplicativo, es un app precisamente que cuenta con servicios de emergencia, con servicios de ayuda, pero también con un círculo de confianza, para que ante un hecho de violencia nuestro círculo de confianza puede estar informado y pueda brindarnos ayuda. También tenemos el test, el machómetro, precisamente para que los hombres podamos medir cómo estamos en el tema del machismo, tanto a nivel de pareja como a nivel de paternidad. Y también tenemos el toxímetro, que es un test para medir cómo va el estado de la relación, ¿no? Cuán tóxico o no tóxica es el estado de la relación. Digamos, estos son los elementos fundamentales que se cuentan, y es importantísimo, y yo sí quiero destacar acá la labor de los promotores y promotoras que están en todo el país, llevando pues en diferentes horarios una luz de esperanza, ¿no? A la población, a las mujeres, a los integrantes del entorno familiar, pero el espacio siempre de a pie es reducible, es un trabajo de hormiga, así que no lo va a poder hacer solamente una institución, sino hay que articular mucho con los gobiernos locales, regionales y sobre todo con la comunidad organizada. Entonces, todo es importantísimo. Muchas gracias, Eduardo. Te agradezco a todos los panelistas porque se están cumpliendo los tiempos magistralmente sin tener que decirles nada. Muchas gracias por esa ayuda en el uso de la palabra. La verdad es que es súper interesante escucharte, Eduardo, los programas súper innovadores que tiene el Ministerio y que todavía hay un gran reto por difundirlos más, ¿verdad? Y me parece especialmente pertinente esta idea de que estos programas tienen que seguir innovando de manera continua metodológicamente, llegando también y adaptándose allí donde la población está, ya a sus costumbres, a sus cosmovisiones en los diferentes territorios. Nosotras, por ejemplo, desde la Cooperación Española, con el proyecto que tenemos de violencia contra las mujeres, hemos impulsado también el desarrollo de 3 pilotos en Agumayo, en Apurímac y en San Martín, precisamente para ayudar al Ministerio a que iniciativas
utilizar en escuelas, mujeres acompañando mujeres, puedan adaptarse interculturalmente a las necesidades y con metodologías locales, ¿no? Entonces esperamos también que en siguientes fases de cooperación que vamos a impulsar con el Ministerio podamos seguir hablando en estas buenas prácticas, en estas premisas, porque necesitamos seguir generando evidencia sobre los buenos resultados que estos programas tienen para también dotarlos de un mayor presupuesto que permita ampliar, reproducir y hacerlos escalar y descentralizar por el país. Aprovecho también para darle la bienvenida a Cristel Damián de Pan para el Mundo, y muchas gracias también por el acompañamiento en el evento de hoy. Y vamos a ir cerrando el panel de hoy con la intervención de Fernando Carvalho. Él es filósofo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es magíster en estudios latinoamericanos por la Universidad de Berlín, es magíster en historia por la Universidad de París, ha sido periodista de Radio Francia Internacional, ha sido representante en Perú ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y actualmente, como sabemos todos y todas, es conductor de ampliación de noticias en RPP Noticias. Fernando nos va a estar hablando hoy sobre la importancia de los medios de comunicación en el tratamiento adecuado de las noticias. Entonces te escuchamos, Fernando. Muchas gracias por la presentación y más aún por haberme invitado acá. Me siento muy honrado de que hayan pensado en mí y en el RPP donde yo trabajo para decir una palabra respecto del tema que ustedes abordan, que es un tema crucial. No solamente la discriminación, el maltrato y la violencia contra las mujeres, sino la falta de una política de prevención que todas las instituciones de este país comparten, las públicas y las privadas, como la prensa privada libre. Yo quiero decir, en el caso específico de RPP, que hay una cultura en la empresa, no se quiera elogiar a RPP, pero estoy contando de lo que yo vivo. La mayoría de los trabajadores son mujeres. En segundo lugar, es una cultura establecida tanto en la producción de las noticias, como en los reportajes, como en la presentación de las noticias, buscamos practicar la paridad. Es un reflejo natural, porque nos dirigimos a toda la población peruana, a todas, somos conscientes de que están escuchando grupos profesionales interesados en Lima, pero también en los más recónditos lugares de nuestro país. Y hay que llevar una palabra que represente a todos. Por eso yo me siento realmente muy satisfecho de trabajar colaborando con colegas mujeres y en muchos casos subordinado a las decisiones que colegas mujeres toman. Me parece que se comienza por casa con eso. Pero hay dificultades que enfrentamos en nuestra práctica profesional que pasa por el uso del lenguaje. Es un tema que me parece muy importante. Yo quisiera saber por qué en este país, que alguien me lo conteste, hay una resistencia a decir presidenta. Tenemos que decir señora presidente. ¿Por qué? La Real Academia Española, si lo queremos poner en el contexto universal del uso de la lengua española, ya decidió ese tema. No hay gerenta, no hay agenda, pero sí hay presidenta. No lo usamos. No lo usamos. Como lenguaje, hay un problema que yo enfrento con mucha frecuencia, que es tener que decir señorita. ¿Cómo sé yo que señorita? Alguien me ha dicho que esta persona es soltera. ¿Y qué les parece a ustedes tener que decir señorita primera ministro? Señorita primera ministra. ¿Por qué señorita? ¿Acaso se usa para los hombres, como era antes, señoritos? No. Para los hombres a nadie se le ocurriría decir señorito. Sí tenemos que estar haciendo una distinción de estado civil en buena cuenta cuando usamos una palabra que en muchos otros países ha sido proscrita ya. No existe más Fräulein en la comunicación oficial, uno la puede usar en su casa, pero en la comunicación oficial no hay diferencia. En Alemania, en los países germánicos, entre Frau y Fräulein, como tampoco lo entre Mademoiselle y Madame en el francés, ni tampoco en inglés. Me imagino que Trump lo va a establecer ahora, pero en fin, no se usaba en el lenguaje oficial. Son cosas que ustedes dirán banales, pequeñas, pero importan. Es una discriminación que no se puede usar en género
para designar a una presidenta y que se subraye el Estado civil para las mujeres y no para los hombres. Bueno, es cierto que hay veces que yo digo señora y me corrige la persona concernida y me dice no, prefiero que me señorita, bueno, me tengo que inclinar. Pero en principio para mí, toda persona adulta que viene a hablar en calidad de su formación profesional y su experiencia es una señora, hasta que no me lo contradiga. Respecto de la comunicación, yo soy un amante del cine peruano, porque es de gran calidad y porque es peruano. Qué mal que en un país queramos ver las últimas películas de pésima calidad de otros países donde todos están, justamente, y no vernos a nosotros mismos interactuando en el contexto de nuestra realidad natural, de nuestros paisajes, de nuestras ciudades. Y entre las películas peruanas recientes han habido varias películas que han abordado el tema de la mujer y las formas más crudas, como es el caso de la violación. No sé si ustedes han visto Yanabuena, que quizás no, porque es difícil ver, las películas desfilan rápidamente por las salas comerciales y hay congresistas de género femenino que quieren reducir aún más la poca ayuda que el Estado presta a la producción nacional, cuando no solamente es importante por el tema, sino por vernos a nosotros en la imagen, vernos cómo somos de verdad. El cine nos revela una verdad sobre nosotros mismos, mucho más que la televisión, que está sometida lamentablemente a todos los mecanismos de la publicidad privada y que en consecuencia tiene que guardarse un políticamente correcto que felizmente en el cine no, tal y como lo hemos visto en varias películas recientes que pasan en las ciudades de la costa, o que pasan sobre todo en este caso algunas películas notables en el mundo andino. Estoy pensando en la última película del gran cineasta J. Cora, que falleció lamentablemente mientras hacía Yana Urbana. Ahora bien, respecto del trabajo periodístico propiamente tal, hay que informar, y nosotros informamos, es la característica y la esencia del RPP, con los invitados. Ellos son, invitamos a los actores o a los especialistas. Hay que preguntar, hay que tomar una posición frente a ellos eventualmente, pero es de la boca de ellos. Y yo debo confesar con horror que cuando hemos tenido que recibir, para respetar todos los puntos de vista, abogados que defienden a alguien acusado de violación, lo que pueden decir antes de tomar la palabra en público, que me hace saber qué tienen en el corazón verdaderamente y en la mente, es un testimonio insoportable. Nunca he visto de la manera más patente la voluntad de culpabilizar a la mujer por las violaciones de las que son víctimas, cuando hay abogados que vienen a los medios para defender a su patrocinador. Felizmente que el caso de cuestión, que ustedes deben imaginar cuál es, tuvo al congresista acusado y está preso. Es cosa rara en este país de impunidades y de blindaje que hay un congresista que ha sido condenado por haber violado a una persona en una sede del Congreso de la República. Pero tenemos otros casos gravísimos. Una joven abogada que trabajaba en el Congreso asesinada. No sabemos si avanza esa investigación. No sabemos si avanza esa investigación. Y lo que sí sabemos es que el Congreso de la República publicó un comunicado para afirmar que esa abogada joven de 17 años, señora Vidal, fue asesinada por casualidad, que los fiscales querían matar al chofer venezolano, claro, y por casualidad. Esas cosas pasan en nuestro país. Es cierto que el presidente del Congreso, Saruana, tomó distancia realmente, que creo que está en China, por lo demás, tomó distancia de ese comunicado. Pero esas cosas pasan en nuestro país. Si la mujer fue asesinada, y podemos sospechar que eso tiene que ver con lo que ella sabía del Congreso y lo que ella estaba dispuesta a declarar, podemos sospechar, pues es posible que haya un comunicado para sacarla de toda responsabilidad y presentarla como una víctima sexual. Todas esas cosas tiene que enfrentar cada día un periodista en RPP
¿Y cómo reaccionamos? ¿Cómo hacemos? ¿Hasta qué punto guardamos el límite de nuestra neutralidad, de nuestro respeto a todas las posiciones? Cuando uno escucha, antes de que entre, repito, a un abogado denigrar el comportamiento sexual de una mujer, como si eso pudiese quitar la responsabilidad a la persona que lo violó. He dicho que me siento contento de estar acá y es por dos razones principales. Por mi respeto a la asociación Calandria. Yo vivía en Alemania cuando se creó. Me llamó mucho la atención el título, que me sigue pareciendo un acierto de comunicadores talentosos por ver de este hombres. Un ave que previene, es un ave que canta antes de que las cosas pasen. Y mucho nos hace falta que haya aves y seres humanos de ese tipo. Así que me siento muy orgulloso de tener este pequeño gesto, este pequeño tiempo de colaboración. Pero además, estar en ese ministerio es muy importante para mí. Yo estuve en Alemania el año 96 cuando se anunció que se crearía. En el marco de las consecuencias que trajo el Año Mundial de la Mujer, que dio lugar a una cumbre de la mujer en Pekín. Hay que reconocer que el Perú fue el único país que envió a mujeres de Estado varón a esa cumbre. Eran todas gente que estaban mujeres ya que habían que no hace falta decir el nombre, ¿no? Pero en fin, eso tuvo lugar en el año 95 y se lanza este dinamismo que dio lugar a la creación del año 96, el año posterior. Ojalá que podamos estar aquí presentes el próximo año para celebrar el 30º aniversario del Ministerio de la Mujer, propiamente tal. Porque falta nos hace en un país donde hay más mujeres que hombres como población en primer lugar. En segundo lugar, donde las disparidades remunerativas persisten y donde las disparidades en la responsabilidad de la vida del hogar persisten y donde la violencia la vemos todos los días. La tasa de feminicidios que hay en nuestro país es vergonzosa. Deberíamos tener todos vergüenza y repugnancia ante la impunidad que permite eso. Por eso, el reducir el estatuto de este ministerio y hacer que el ministro pierda una voz política en el Consejo de Ministros no puede sino ser una pésima señal que va a debilitar más aún los indicadores paupérrimos de la igualdad y el respeto a las mujeres en nuestro país. Muchas gracias, Fernando, por tus palabras, por recordarnos la importancia del simbólico, ¿verdad? Desde el lenguaje hasta el cine ritual que representa la sociedad y que muchas veces puede ser mucho más transformador que otros instrumentos, ¿no? La potencia del audiovisual para retratarnos, para promover prevención e importancia, como subrayas, de seguir continuando con las recomendaciones de Beijing, de continuar con un mecanismo de adelanto para las mujeres con un ente rector sólido, ¿verdad? En un momento en el que, tanto por como nos señalaba también Marisol al principio de la ponencia, los discursos de odio lamentablemente se multiplican y necesitamos también, como decía Fernando, luchar con mucha, especialmente contra la impunidad, y para eso necesitamos tener un ministerio fortalecido, unido, que siga promoviendo las políticas de las mujeres y niñas y personas en su diversidad en el país. Agradecer a todos los panelistas, a todas las panelistas, les invito por favor a que nos podamos hacer una foto juntos. WhatsApp.
Una foto más, pero mirando para la... Vamos a ver.